A principios de 1982, Calvo Sotelo negocia con el líder socialista Felipe González el cierre del mapa autonómico con las 17 autonomías actualmente existentes. Esta será una de las prioridades políticas del nuevo presidente Calvo Sotelo. Durante su mandato, se negocian y entran en vigor 8 nuevos estatutos de autonomía, además de los estatutos de Galicia y Andalucía. El ingreso de España en la OTAN es otro de los objetivos declarados del gobierno de Calvo Sotelo. Los partidos de izquierda que se oponen radicalmente a esta incorporación convocan protestas multitudinarias. Pero el gobierno logra el respaldo del Parlamento y la incorporación de España a la OTAN es un hecho en mayo de 1982. Habéis recibido solemnemente a la bandera española y la habéis colocado entre las vuestras. Se hace así realidad la incorporación de España a la Alianza Atlántica después de haber sido aprobada por nuestros parlamentos nacionales. El juicio contra los militares implicados en el golpe de Estado reproduce el clima de grave tensión política del 23F. En una decisión histórica que reafirma la supremacía del poder civil sobre el militar, el gobierno recurre ante el Tribunal Supremo la sentencia emitida por el Tribunal Militar. El Supremo aumenta la condena de los principales autores del golpe. El proyecto de ley de divorcio que el gobierno de Calvo Sotelo lleva al Congreso provoca grandes protestas callejeras de los sectores más conservadores del país e intensas presiones por parte de la Iglesia Católica. La ley del divorcio se aprueba finalmente con los votos de la oposición, pero ahonda de manera irreversible la profunda división que ya existe en el seno de UCD. En las elecciones generales celebradas en octubre de 1982, el Partido Socialista obtiene una aplastante mayoría absoluta. UCD, el partido que había pilotado la transición, queda prácticamente barrido del mapa político. Cabe decir con satisfacción que se han celebrado con limpieza las terceras elecciones generales y con ello quien gana, más que un partido concreto, es la democracia y el pueblo español. Prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de presidente del Gobierno. 2 de diciembre de 1982. Por primera vez en 50 años, la izquierda vuelve al poder. El nuevo gobierno socialista tiene por delante 2 tareas urgentes: el asentamiento de la democracia y la estabilización y modernización económica del país. La reforma de las Fuerzas Armadas, su sometimiento pleno al poder civil y su integración en la estructura democrática del país es otro de los grandes objetivos de Felipe González. El PSOE conseguirá hacer desaparecer de España para siempre el viejo fantasma del golpismo. Nada más tomar posesión, el equipo económico del gobierno aborda la reconversión de la industria pública, lo cual provoca constantes movilizaciones de trabajadores. Los altos hornos encarnan la férrea lucha obrera a unos planes de reconversión que la mayoría de la opinión pública considera ineludibles. Dos meses después de su llegada al poder, el gobierno socialista aprueba el proyecto de ley de despenalización parcial del aborto. Las movilizaciones de los sectores conservadores y la presión de la jerarquía católica son de alta intensidad. También, la reforma educativa es motivo de problemas para el gobierno. Los socialistas pretenden, y consiguen, que el Estado mantenga
un control más firme sobre los centros de enseñanza que, siendo privados, reciben subvenciones públicas. El 12 de junio de 1985, España culmina una aspiración histórica, su incorporación a la Comunidad Económica Europea. 12 años de esfuerzo se cierran ese día en el Palacio Real de Madrid, con la firma del Tratado de Adhesión de España a la Comunidad Económica Europea. Al estampar nuestras firmas en el Tratado de Adhesión a las comunidades europeas, hemos puesto un jalón fundamental para completar la unidad de nuestro viejo continente y también para superar el aislamiento secular de España. La integración efectiva de España en la Comunidad Europea tiene lugar el 1 de enero de 1986. Al mes siguiente de la integración de España en Europa, Felipe González anuncia la convocatoria del referéndum sobre la OTAN, una de las promesas del programa electoral socialista. La posición del presidente de gobierno ha cambiado radicalmente y es ahora favorable a la permanencia de España en la Alianza Atlántica. Para hacer esta muralla, tráiganme todas las manos. Pero todos los partidos a la izquierda del PSOE, además de muchas organizaciones ciudadanas, mantienen una cerrada oposición. Los sondeos prevén una derrota del gobierno en el referéndum. El gobierno socialista logra ganar el referéndum de la OTAN y 3 meses más tarde el PSOE vuelve a obtener mayoría absoluta en las elecciones generales. A partir de 1986 se inicia en España una etapa de crecimiento económico sostenido que durará hasta 1992. En estos años, el gobierno universaliza las pensiones y la seguridad social, aumenta la cobertura del desempleo e intensifica la inversión en infraestructura, autovías, trenes de alta velocidad y comunicaciones. Se fortalece así el estado de bienestar. Junio de 1987. Un coche bomba estacionado en el aparcamiento de Hipercor en Barcelona provoca 21 muertos y de una decena de heridos. Es el primer atentado indiscriminado de los asesinos de ETA. 6 meses después, la banda perpetra otro atentado masivo contra la casa cuartel de la Guardia Civil en Zaragoza, con 11 muertos, 5 de ellos niños. Aunque con la buena marcha de la economía se recuperan puestos de trabajo, el paro sigue creciendo y alcanza los 3 millones de personas. Un 40% de ellas son jóvenes que buscan su primer empleo. Diciembre de 1988. Los sindicatos convocan una huelga general para el día 14. El motivo inmediato de la protesta es un plan de empleo juvenil. La huelga se salda con un éxito rotundo para las centrales sindicales. El país entero queda paralizado. Es la primera vez que una huelga general triunfa en España. Septiembre de 1989. José María Aznar sucede a Manuel Fraga como cabeza de lista de su partido, que ha sido rebautizado con el nombre de Partido Popular. Aznar renuncia a la presidencia de Castilla y León para presentarse a las elecciones de octubre como candidato a la presidencia del gobierno, en contienda con el candidato socialista Felipe González. Las elecciones generales de octubre de 1989 dan la victoria por mayoría absoluta por tercera vez consecutiva al Partido Socialista. José María Aznar es elegido presidente del Partido Popular
en abril de 1990. Sustituye a Manuel Fraga, que se mantiene como presidente de honor del partido. Fraga, por su parte, gana por mayoría absoluta las elecciones autonómicas gallegas. Desde ese momento se dedicará a la tarea de gobernar Galicia. La espléndida organización de los Juegos Olímpicos de Barcelona y de la Exposición Universal de Sevilla, que tienen lugar en 1992, ofrecen la imagen de una España sólida y moderna, algo impensable tan solo unos años atrás. Los fuegos artificiales de los fastos del 92 ponen fin, sin embargo, a los años de prosperidad. Una fuerte crisis económica golpea de nuevo al país. En los primeros años 90 empiezan a aparecer casos de corrupción en los que están implicados miembros del Partido Socialista. El primer asunto aireado por la prensa es el caso de Juan Guerra, hermano del vicepresidente de gobierno, que acaba provocando meses más tarde la dimisión del propio Alfonso Guerra. A esto le sigue la aparición del caso Filesa, que pone al descubierto la financiación irregular del PSOE. Durante los años siguientes, la prensa saca a la luz otros casos de corrupción económica en los que se ven implicados importantes personajes del mundo económico y financiero. En las elecciones de 1993, el Partido Socialista gana de nuevo, pero pierde la mayoría absoluta. A partir de ese momento, empieza una legislatura cargada de tensión en la que las acusaciones de corrupción por parte de la oposición sobre los dirigentes socialistas son constantes y los escándalos destapados por la prensa se multiplican. El escándalo más llamativo es el protagonizado por el director de la Guardia Civil, Luis Roldán, acusado de haberse enriquecido ilegalmente. Roldán se ve obligado a dimitir y huir del país, y será más tarde detenido, juzgado y encarcelado. Además de los escándalos de corrupción, la prensa culpa al Partido Socialista de la guerra sucia contra ETA, al haber creado y financiado el grupo terrorista GAL. Marzo de 1996. El Partido Popular gana las elecciones por un estrecho margen, lo que obliga a Aznar a buscar acuerdos con los partidos nacionalistas. Juro cumplir fielmente las obligaciones del cargo de presidente del Gobierno con lealtad al Rey. El Gobierno tiene ante sí un reto clave: la mejora de los datos económicos que permita a España formar parte de los países de la Unión Europea que comparten la nueva moneda única, el euro. Eso se consigue al finalizar 1997. La posición de España es una posición sólida, de confianza, de credibilidad, en todos los datos y magnitudes económicas que nos han servido para traernos a la moneda única, el euro. El terrorismo de ETA no ha cejado ni un solo momento en estos años de democracia. El 1 de junio de 1998, la Guardia Civil libera a José Antonio Ortega Lara, que ha estado más de 1500 días secuestrado por ETA. Pocos días más tarde, la banda secuestra y anuncia que va a asesinar a Miguel Ángel Blanco si el gobierno no se somete a sus exigencias. Cuando el cuerpo de Miguel Ángel Blanco aparece con 2 tiros en la cabeza, la ira ciudadana estalla de manera incontenible. Se produce una movilización colectiva sin precedentes en todos los pueblos y lugares de España.
movimiento popularmente bautizado como el Espíritu de Hermoa. Marca el nacimiento de un proceso irreversible de fortalecimiento democrático y de superación definitiva del miedo por parte de los españoles. En marzo del año 2000, José María Aznar es investido de nuevo como presidente. Esta vez ha ganado con aplastante mayoría absoluta. El Partido Socialista sustituye a su líder. En julio del año 2000, José Luis Rodríguez Zapatero es elegido nuevo secretario general del PSOE. Él es quien disputa a Aznar en las siguientes elecciones el apoyo popular para ocupar la presidencia del gobierno. La segunda legislatura del Partido Popular continúa proporcionando una mejora constante de la situación económica española. Nuestra incorporación al euro el 1 de enero del año 2002 supone el espaldarazo a una política económica gestionada con éxito indiscutible. La relación entre los sindicatos y el gobierno se deteriora profundamente cuando éste anuncia una reforma laboral a la que las centrales se oponen radicalmente. En junio de 2002, el gobierno del Partido Popular sufre una huelga general en protesta por la reforma. Meses más tarde, el Ejecutivo rectifica y acepta parte de las reclamaciones sindicales. En noviembre de 2002 se produce la mayor de las catástrofes ecológicas de la historia de España, en Galicia, con el petrolero Prestige, que vierte al mar miles de toneladas de fuel. Las costas de Galicia son, junto con las especies marinas, las grandes víctimas de la tragedia. La oposición acusa al gobierno de abandonar a los gallegos a su suerte. El apoyo decidido del presidente Aznar a la invasión de Irak, llevada a cabo por el presidente norteamericano Bush, contra el criterio de la ONU, es el motivo de multitudinarias manifestaciones de protesta en toda España. La opinión pública española está mayoritariamente en contra de esa guerra. El 11 de marzo, 3 días antes de las elecciones generales, un atentado múltiple ciega la vida de 192 personas y deja más de 1000 heridos. Eva Belén, Susana, Emilián, Carlos, Óscar, Rodrigo, Rodolfo, José Luis, Abel, le asesinaron el propio día de su cumpleaños. Javi tenía 25 años. Pilar, Daniel, pasado mañana tendría que haber cumplido 21 y era mi propio hijo. Se trata de la mayor matanza terrorista jamás sufrida por los españoles. Al día siguiente, 12 de marzo, los ciudadanos se manifiestan masivamente en toda España contra el terror. La oposición acusa al gobierno de estar ocultando información trascendental a los ciudadanos sobre los auténticos autores del atentado. Prometo por mi conciencia y honor
cumplir fielmente las obligaciones del cargo de presidente del Gobierno. El PSOE gana las elecciones del 14 de marzo. José Luis Rodríguez Zapatero es el nuevo presidente del Gobierno. Roma, 29 de octubre de 2004, un día histórico para Europa. Los jefes de Estado o de Gobierno de los 25 miembros de la Unión estampan su firma en la primera Constitución Europea. Con este acto se da un paso decisivo hacia la culminación de aquel sueño de una Europa unida que nació en este mismo lugar hace casi medio siglo, y España es ahora una parte esencial de esa prometedora realidad.